Les cuento un poquito de qué se trata Make a Mark. Make a Mark lo iniciamos ya hace 2 años, en el 2021. En realidad empezamos en el 2020, en plena pandemia, para ver cómo podíamos acelerar un poco los procesos de innovación, trabajar mucho con diseñadores, trabajar más vinculados. Bueno, obviamente todo esto nos hizo estar más conectados y bueno, y surgió este proyecto que la verdad que es súper lindo, desafiante, interesante, que es Make a Mark, que tiene que ver con un trabajo colaborativo, ¿sí? Entre diseñadores. Es un proyecto que, bueno, nace de una parcería entre Avery, Stahl y Kurz, ¿sí? Lo que hacemos es invitar a diseñadores, ¿sí? Reconocidos y que sean muy buenos, digamos, a nivel global, más especializados en lo que es diseño de etiquetas o de envases, de packaging para el segmento de Wine and Spirits. Bueno, a sumarse a esto que tiene que ver con trabajar sin límites. O sea, nosotros les dimos la idea de que, bueno, se pueden focalizar en lujo, sustentabilidad, innovación, o hacer una combinación de estos tres conceptos y pensar el packaging de sus sueños sin guiarse por un brief, sin guiarse por Me nada. imagino que esto de no tener briefs y no tener límites, si bien es como algo que uno por ahí desea cuando tiene un proyecto, puede ser muy avasallante, ¿no? O sea, realmente Wow, no tener sí. límites es como, wow. Y también con esta apertura también invitar a otros partners, ¿no? Porque obviamente hay un montón de partners ahí en el medio. De hecho, hemos trabajado un montón con Apolos también en la versión 2021 y 2022. De lo que es bueno, Sudamérica, participó JB Diseño de Chile y de Argentina, bueno, Boldrini Ficardi, el pupo y el gato. No sé, por ejemplo, en el caso de ornamentos que tenían algunas botellas, es decir, bueno, ok, ¿qué hacemos? O sea, vamos por el lado de hablar con un artesano que haga estas piezas para la botella, o bueno, también conocíamos a los chicos de Apolos, que bueno, ellos también podían solucionar y hacer este tipo de cosas, así que nada, íbamos eligiendo, ir viendo viabilidades y también obviamente hacer algo tan colaborativo era como, bueno, primero convencer un poco a las empresas a ver de qué se sumen y qué significa. Fue más desafiante quizás el 2021, porque todavía no había una experiencia previa. Quizás ahora, ya habiendo mostrado todo, es como que más empresas quieren participar. Hay una reticencia en la industria en general, me parece, a esta colaboración. Hay mucha competencia y no se ve el beneficio de unir fuerzas, me parece todavía. Sí, 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 totalmente. Por eso fue como un gran desafío arrancar, ¿no? Algo tan colaborativo, pero que bueno, la verdad, o sea, trae sus frutos y de hecho, bueno, esto no solamente crear estos envases súper innovadores y lindos, sino que también fue esto de crear el libro que cuenta la historia, bueno, cuenta un poco acerca de los diseñadores, habla también acerca de la imprenta y los métodos de impresión y cómo imprimieron, porque también las gráficas acá supieron un montón de pasión y de parte económica también, ¿no? Para poder participar. Así que bueno, y el proyecto en sí, o sea, cómo se basaron. De hecho, el libro está divino, es un libro que se puede descargar online. Obviamente está la parte física, tenemos la posibilidad de tenerlo impreso, no en 2022 porque todavía tenemos algunas pocas unidades, pero en el 2020 del 2021, perdón, hemos entregado algunos y nos han llegado algunos, pero bueno, y bueno, y también los sobres, que esos también se pueden pedir online y llegan a los domicilios, en ese caso sí, de manera física, que los sobres son las etiquetas de cada uno de estos proyectos. Make a Mark es un proyecto de 3 años, que ahí estamos todos tratando de ver si se puede llegar a extender más. Bueno, obviamente ya tendremos la versión del año por siguiente, del 2023. Eh, y bueno, y como te decía, en octubre que se hace el Lux Pack, es donde se presenta esto, y bueno, ahí hay como no solamente en la feria, sino después hay como todo un evento Make a Market, donde se presentan todos los diseñadores y todo. Y lo bueno es que podemos hacer esto local, que es lo que hicimos, o sea, la presentación local lo hicimos en Santiago de Chile y en Mendoza, unos eventos súper lindos de Make a Mark. Así que bueno, la idea es seguir un poco con toda esta tendencia. Venderlo ya demuestra que lo han pasado bien y que tiene Sí, éxito. Sí. Con el tema de las etiquetas inteligentes, ve que estaban en este 2022, se pudieron, contame un poco cómo fue ese proceso y cómo le sacaron provecho también. en realidad es paralelo a todo lo que es Make a Mark. Bueno, nosotros tenemos las divisiones, una de las divisiones nuestras es el LGM, que es donde está toda la parte de etiquetas, que es donde trabajamos con Make a Mark, pero por otro lado todo lo que es Intelligent Labels, que son etiquetas inteligentes, y básicamente lo que queríamos mostrar es la interacción que se puede llegar a generar entre el consumidor con el celular y la botella, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un demo
ahí paralelo, en el mismo evento, pero para justo que la gente se vaya familiarizando, que vayan viendo las diferencias entre un código QR y una etiqueta NFC, o sea, qué es las posibilidades que te da, todo esto de geolocalización, de poder ser más asertivos también con el tema de las campañas de marketing que realizan las marcas, entender más en profundidad a ese consumidor que se interesó, que tagueó esa botella. O sea, y no solamente ver lo que ve el consumidor, sino lo que ven las marcas. Es una forma distinta de comunicación y que acá en Latinoamérica creo que siempre llegamos un poquito más tarde, muchas veces por otros desafíos, pero que se está empezando a usar y que se le puede sacar mucho Y provecho. aprender, ¿no? Porque también es como ver cómo los consumidores, cómo nosotros interactuamos, o sea, qué sentimientos tiene la gente cuando hace eso. Igual los invito a que entren a la web y vean bien todo el caso y todo, pero la verdad que es súper lindo. Aparte fue un gran desafío porque, bueno, en una botella que tenía algunos, digamos, había que dejar como unos huecos donde iban unos dados móviles, que es como para representar un poco cómo era la impresión antes, y bueno, no sé, tiene toda una historia que está súper linda de contar y que es lo que mostramos en los eventos y que contamos en el libro. Estaba pensando, todo este proceso, me imagino que ha sido también cada uno desde su lugar, conectando Ujú, virtualmente y lograr después juntarse físicamente, realmente totalmente. tiene otro valor, o sea, poder sacarle provecho a las dos partes, ¿no? Que es lo que se está viendo cada vez más, presencial con virtual para sacar el máximo provecho del tiempo de cada uno y Tanta virtualidad para finalmente tener un producto físico y poder mostrarlo también de manera física. Nada, la verdad es que súper, los súper felicito. contenta. Bueno, Los felicito y gracias. ojalá que se pueda extender, ojalá que siga, a pesar de que queda un Ojalá. año más, que este éxito haga de empuje y siga. Si es Make Mark, es Make Mark, quizás surja como algo nuevo y diferente, pero que sigan estos proyectos de unirse y crear cosas nuevas para una mayor innovación. Sí, correcto. De hecho, estábamos ahí planificando más cosas, porque a veces Excelente. decimos, bueno, nos quedamos cortos, porque no sé, el año pasado Chile no quedó, o sea, este año, ¿no? El 2022 no estuvo Chile, y bueno, o sea, es como que queremos hacer más, así que ahí estamos planificando algunas iniciativas nuevas, así que bueno. Muchísimas gracias, Nati. Me ha encantado charlar con vos y No, escuchar gracias un a poco vos. esta parte interna de cómo fue el proceso y cómo lo disfrutaron. Y Sí. bueno, obviamente nos quedamos atentos a ver qué es lo que se viene. Dale, 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 perfecto. Bueno, mil gracias a vos, a todo tu equipo, y bueno, seguimos en contacto.